Lo que ocurrió hace unos días tras el regreso de nuestros chicos de Lisboa a Corea no puede ni debe minimizarse. No fue un momento incómodo más en el aeropuerto. No fue un malentendido. Fue una situación que vuelve a recordarnos, con crudeza, que la seguridad de Jimin y de todos los miembros sigue estando en riesgo constante. Y lo más preocupante no es solo el intento en sí, sino la normalización que muchas veces lo rodea. Según la información que circuló, un individuo intentó hacerse pasar por reportero con el objetivo de acercarse a Jimin. No estamos hablando de alguien que simplemente quiso mirar de lejos. Estamos hablando de una persona que de manera deliberada habría fingido una identidad profesional para reducir la distancia y vulnerar un perímetro de seguridad. Ese detalle lo cambia todo, porque cuando alguien necesita mentir para acercarse, ya está cruzando un límite. Y cuando se cruzan límites, el peligro deja de ser hipotético. Afortunadamente, antes de que pudiera lograr cualquier tipo de contacto, fue detenido y confrontado por reporteros coreanos. Esa intervención evitó que la situación escalara. Y sí, podemos sentir alivio porque no pasó a mayores. Pero el alivio no debe confundirse con tranquilidad. Que no haya ocurrido una tragedia no significa que no hubiera un riesgo real. El simple hecho de que alguien lo intentara ya es suficiente para encender todas las alarmas. Y lo más grave es que no se trata de un caso aislado. No es la primera vez que esta persona actúa de manera cuestionable. Cuando un comportamiento se repite, deja de ser coincidencia. Se convierte en patrón, y los patrones deben tomarse en serio, porque ignorarlos es permitir que escalen. Por eso resulta imposible no exigir medidas más firmes. Si en algún momento fue posible asignar una gran cantidad de guardaespaldas cuando Jimin viajaba solo, entonces no hay absolutamente ninguna justificación para no reforzar su seguridad cuando viaja con el grupo. La protección no debería depender del contexto, debería ser constante. Más aún cuando se aproxima una gira mundial que multiplicará la exposición, las multitudes y los riesgos. Esperar a que ocurra algo grave para reaccionar no es prevención, es negligencia. En el video que circuló se escucha con claridad que un extranjero intentó hacerse pasar por reportero para acercarse a Jimin, pero fue detenido antes de lograrlo. Y se dijo algo que muchos deberían grabarse. No importa si eres fan o extranjero, aléjate de él. Ese mensaje no nace del odio hacia los fans, nace del cansancio, nace del miedo. Nace de la realidad de que hay personas que cruzan límites bajo la etiqueta de fan. Porque no sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones de ese individuo. Y cuando existen antecedentes de amenazas recientes hacia Jimin, especialmente provenientes de sectores extremos y obsesivos, cada intento de acercamiento irregular adquiere un peso mucho mayor. No se puede tratar como algo menor. No se puede decir, seguro no era nada. La seguridad no funciona con suposiciones optimistas. Sin embargo, como si la situación en sí no fuera suficientemente seria, lo que vino después fue igual de indignante: la manipulación de la información. Apenas salió la noticia, comenzaron a circular supuestas traducciones afirmando que Dispatch había dicho que la persona era fan de Taeyong. Eso es falso. No es cuestión de interpretación subjetiva. En el contenido original no se menciona a Taeyong, no se le nombra, no se afirma que la persona fuera su seguidora, no existe esa declaración. Punto. Entonces, ¿por qué insistir en esa versión? Porque aceptar la realidad implica reconocer que Jimin fue el objetivo directo. Implica reconocer que el nivel de hostilidad que recibe ha escalado. Implica admitir que hay un problema real de acoso hacia él. Y para algunas personas eso incomoda, porque no encaja con la narrativa que quieren sostener. Y aun si hipotéticamente esa persona hubiera sido fan de otro miembro, algo que no está confirmado ni fue mencionado, eso no convertiría a ningún ídolo en responsable de las acciones de un individuo obsesivo. Ningún artista controla a las personas que dicen ser sus fans. Pretender lo contrario es injusto y absurdo. Pero usar ese argumento como arma demuestra algo aún más preocupante: la disposición a instrumentalizar a un miembro para desviar la atención cuando otro es víctima.
Cada vez que ocurre algo relacionado con Jimin, se repite el mismo patrón: minimizar, desviar, reinterpretar. Convertir la situación en un debate sobre otro integrante, borrar el foco, invalidar la experiencia. Y cuando ese patrón se repite tantas veces, deja de ser casualidad. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, pero necesaria. Hay personas que dicen amar el Taekook, pero lo que demuestran no es amor, es utilización. Utilizan un ship como excusa para atacar a Jimin sin asumirlo abiertamente. Utilizan la imagen de Taeyong como escudo para redirigir cualquier situación incómoda. Pero amar a alguien no significa insertarlo en cada conflicto. Amar a alguien no significa inventar que está involucrado cuando no lo está. Eso no es defensa, es manipulación narrativa. Todos los miembros reciben odio. Eso es una realidad amarga del nivel de fama que tienen. Pero lo que ocurre con Jimin adquiere una dimensión distinta cuando cada incidente que lo involucra se convierte en un campo de batalla donde se intenta cuestionar incluso si fue víctima. El acoso no es debatible, no es interpretable, no es una teoría de fandom. Es un hecho cuando alguien intenta acercarse bajo engaño. Y aquí es donde debemos hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué resulta tan difícil simplemente condenar el acoso sin condiciones? ¿Por qué es necesario agregar pero? ¿Por qué hay tanto esfuerzo en cambiar la narrativa en lugar de mostrar empatía? Porque cuando la prioridad es ganar discusiones en Internet en lugar de proteger a una persona real, algo está profundamente mal. Nadie emocionalmente sano desea que alguien sea acosado para tener la razón. Nadie que realmente ame a BTS usaría el sufrimiento de uno para beneficiar la imagen de otro. Se está normalizando algo que no debería normalizarse. Se está relativizando un riesgo real. Se está tratando como si fuera una anécdota más, cuando en realidad es una señal de advertencia. Y las señales de advertencia existen para ser atendidas, no para ser maquilladas. Jimin no merece vivir bajo este nivel constante de hostilidad. No merece que cada situación delicada se convierta en un debate tóxico. No merece que se manipule información para encajar en narrativas preconcebidas. Nadie merece eso. Si realmente amas a BTS, eso implica respetar a los 7. Implica condenar el acoso sin matices. Implica dejar de usar situaciones de riesgo como armas de fandom. Implica entender que detrás de cada nombre hay una persona real cuya seguridad no es un argumento, es una prioridad. Porque BTS no es un campo de guerra para frustraciones ajenas. No es un tablero donde mover piezas para ganar discusiones. Son seres humanos con vidas reales, con amenazas reales, con riesgos reales. Y su bienestar debe estar por encima de cualquier narrativa, cualquier ship y cualquier pelea digital. La seguridad de Jimin no es negociable, no es debatible, no es reinterpretativa. Es una responsabilidad colectiva exigir que se le proteja adecuadamente y al mismo tiempo dejar de alimentar dinámicas que invisibilizan lo que vive. Ya es hora de hablar claro, sin miedo y sin desvíos. El acoso es acoso. Y nadie debería justificarlo, minimizarlo, manipularlo para sostener una narrativa. Nunca.